Ahora sí pienso que podemos empezar. No sé, Héctor, dime tú si ya te presento oficialmente o esperamos un poquito más. Eh, Dime tú, Yo creo que ya podemos empezar. me hace una Hola pequeña... compañeros, buenas tardes, bienvenidos. Reciba un cordial saludo de parte de la Coordinación de Emprendimiento e Innovación de la sede. A fin de cumplir con uno de los eventos programados para este año, hoy vamos a tener una capacitación justamente sobre qué es el emprendimiento, la innovación, para lo cual nos va a ayudar el ingeniero Héctor Revelo, experto en el tema. Ahora sí, los dejo con él. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, compañeros. Un gusto compartir estos espacios. Yo pienso, y siempre esa ha sido la idea, que hay una capacidad muy grande en las universidades. El hecho de ser docente nos obliga a estar permanentemente investigando. Y en este caso, uno de los temas que a mí me apasiona y que lo he estado estudiando y trabajando en algunos años es este tema del emprendimiento y la innovación. Entonces, en ese sentido, quiero compartir con ustedes un poco de esa experiencia. Hola, soy Lina, asistente virtual del ingeniero Héctor Revelo. No se oye. Sí, hay un error, no se escucha nada ahí. Sí, estaba reproduciendo, sí se cayó. Era quería partir de esto. Este es un asistente virtual que le estoy programando para las clases, ¿no? Un ejercicio de inteligencia artificial, donde los que están estudiando hablan de asistentes virtuales inteligentes, no para reemplazar al docente en su actividad, sino para ayudarle, por ejemplo, a recibir tareas, contestar preguntas frecuentes. Ese es un nivel de asistentes virtuales. Eh, con ese un poquito de arrancar y ampliar el espectro en el cual vamos a trabajar, el concepto es la innovación. ¿De acuerdo? Por Shane Manke. La innovación es un proceso en el que la invención o reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil. Este concepto yo creo que muchos ya lo han visto, pero sí va a ser interesante ir desgranando algunos componentes claves. Y el primero, una idea. ¿De dónde sale un emprendimiento? Eh, con ideas en una metodología de página en blanco posiblemente. Pero tanto pueden hacer un desarrollo de... Héctor, hay un problema en el audio, no se te escucha. A ver, déjame... Sí, se corta el audio. Audio.
Hola. Ahí me escuchan, tal vez. Ahí ya regresó. ¿Me puedes confirmar? Sí, ahí está clarito. Sí, está claro ya. Ya, perfecto. Bueno, entonces les iba comentando, vamos a desarrollar este concepto. Sí, en la primera parte, la idea. La idea es el elemento fundamental para emprendimientos, para innovaciones, pero ya vamos a ver qué tipo de ideas son las que se tienen que desarrollar. Y hay un elemento clave que dentro de la educación no debemos dejar de analizarle, que es la creatividad. La creatividad debe ser el espacio en el cual motivamos y nos motivamos nosotros como docentes y a los estudiantes en el desarrollo de sus ideas. No necesariamente la primera idea es la que dará fruto. Las ideas tienen que plasmarse. Cuando viajamos, cuando vamos, por eso la importancia también de los viajes fuera del país. Cuando uno viaja afuera, ve procesos, productos, atención, y normalmente se hace la pregunta, ¿y por qué no hay en Ecuador así? ¿Por qué no me atienden así en el país? ¿Y por qué no hay este servicio? ¿De acuerdo? Ese momento donde donde nace esa idea, es importante que la anoten, que se registre. Muchas de las grandes innovaciones, emprendimiento, nacieron tomando un café. Y hay, por ejemplo, la idea de la innovación de los TICs, de los post-it, nació en un café, en un restaurante. Entonces alguien dijo, ¿por qué no tengo algo donde me haga acuerdo las actividades que tengo que realizar? Toda esa idea, y en una servilleta anotó esa idea. ¿De acuerdo? Y resulta que muchas veces ustedes se van a dar cuenta que les acontece algo, plantean ¿y por qué no se hace esto? Y en la noche ya no se acuerdan qué era lo que habían propuesto de solución. Entonces, la clave, primero, las ideas. El proceso de generación de ideas parte de la creatividad y es necesario desarrollar. Esas ideas normalmente, entonces, surgen de problemas y necesidades. Hay un tipo de innovación que parte de oportunidades y esas oportunidades se identifican a partir de necesidades o problemas que identificamos. Entonces, yo tengo una idea, hay un problema, hay una necesidad y desarrollo un producto. Y en este desarrollo del producto no necesariamente es que yo construyo un producto nuevo, sino que posiblemente yo mejoro el producto. El concepto de innovación no va únicamente a la parte productiva, a la parte industrial. Puede ser incluso una mejora en el proceso de ventas, una mejora en el empaque. Ustedes se han de haber dado cuenta, ¿no es cierto? Que si mejoramos un empaque, primero hacemos atractivo y luego hacemos tal vez una protección al producto que yo estoy comercializando. Entonces, idea, necesidad, un producto. Y algo que a veces le dejamos de lado y no lo tomamos muy en cuenta es que una innovación, si no termina en prueba de concepto en un mercado o si no termina en un producto que alguien lo va a consumir, no es innovación. La innovación requiere que sea para una necesidad o un problema de un mercado. Entonces va a necesitar un cliente. Entonces los productos que desarrollemos muchas veces en la universidad son académicos, pero no los hemos pensado y los hemos probado en alguien. No necesariamente en todo el grupo de clientes, sino en un segmento, en una prueba de concepto se llama eso. Si no tiene ese elemento, no es innovación, es investigación y desarrollo. Ya vamos a ver la diferencia entre esos conceptos. Entonces, fíjense a partir de este concepto lo que se define innovación. Pero si le ponemos a la palabra
en lugar de la palabra innovación, le ponemos emprendimiento, parecería que es lo mismo. Por eso hay una gran confusión. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será lo mismo? Porque el emprendimiento igual, hemos visto, hay una idea de poner un producto, de importar algo, comercializar, es comercialmente aceptable, hay una necesidad, importo el producto y lo vendo. Es innovación, es emprendimiento. ¿Cuál es lo fuerte, lo que nos diferencia tanto al emprendimiento como a la innovación? Vamos a irlo desarrollando a partir de esta charla. ¿Estamos de acuerdo? Aparentemente es lo mismo. Aparentemente los dos buscan resolver algo, buscan llegar al mercado y parten de una idea. ¿De acuerdo? Entonces vamos a desarrollar. Yo quería partir de este elemento clave que en esta semana se aprobó el reglamento a la Ley de Emprendimiento e Innovación en la Asamblea Nacional, ¿sí? Y se aprobó en una fecha, yo creo que muy llamativa y de mucha significancia, especialmente para mí, ¿de acuerdo? El 18 de febrero del 2020 se aprobó la Ley de Emprendimiento e Innovación en la Asamblea Nacional, ¿de acuerdo? ¿Y qué se celebra ese día? Adicionalmente a que va a ser la fecha que nos recordemos de aprobación de la Ley de Emprendimiento e Innovación. ¿Alguien? 18 de febrero. Para que no se olviden, 18 de febrero es mi cumpleaños. Entonces me dieron de regalo la Ley de Emprendimiento e Innovación. ¿Sí? Y bueno, no pude estar en Santo Domingo. Bueno, esta foto tampoco es ahí mismo, en el salón adjunto, pero no fue en esas fechas. Entonces, un poquito para... Esto también es un elemento de aprendizaje por emociones, ¿no? Que también podemos aplicar en las aulas. Cuando hay una emoción que le involucramos con el conocimiento, esa parte de concepto no se nos olvida. Entonces, hay cosas que a mí no se me van a olvidar porque están asociadas a algo que tiene algún significado adicional para mí. Aprendizaje significativo. ¿De acuerdo? Entonces yo quería partir, también decirles un poquito, este viaje de la innovación y el emprendimiento que hemos realizado me ha permitido participar en algunas redes y algunos proyectos de innovación social y de emprendimiento, lo que llamamos las famosas TIC sociales. Yo dirijo un proyecto que se llama Educación Online Ecuador, EOL3CC. Este proyecto estuvo en los finalistas del Banco de Ideas de Senacid del 2016. Entonces tuve la oportunidad con el equipo que armamos, el equipo que es un equipo también de compañeros de la ESPE Matriz, en llegar a la fase final de un proyecto del Banco de Ideas, y es un proyecto de innovación. Y al final, en el jurado, estaban personas de Estados Unidos, se trajeron gente en jurado bastante selecto, ¿no? De Argentina, y creo que había unos 2 compañeros ecuatorianos. Y claro, la falla nuestra, porque te dan 2 minutos, 5, a ver, ¿cuánto fue? 10 minutos para que defiendas ya en tu fase final tu proyecto. Claro que fueron preguntas que no nos habíamos preparado adecuadamente, que era probable que nos tomen, que nos hagan, pero que no tuvimos el acompañamiento adecuado de alguien que nos asesore para que vayamos ya preparados para esas preguntas que eran medias obvias. Pero bueno, logramos, podemos decir, estar en los finalistas y haber generado un proceso de aplicación de ideas y haber llegado a una fase final. A partir de eso, creamos un colegio a distancia virtual, de acuerdo partiendo de algunos conceptos de educación virtual. El proyecto Voto Transparente, un proyecto de apertura de datos, gobierno abierto, innovación social. Desarrollamos toda una estrategia para abogados. Bueno, le he puesto ITIN porque también yo le veo casi las actividades como una gran oportunidad en la zona que estamos, desarrollar, en este caso, a profesionales que vayan a responder
adecuadamente. La red es Infodesarrollo Macharan Garazó, que es el primer parque tecnológico del Ecuador que se creó en el año 2006, 2007, cuando Quito estaba planificado desarrollar el parque científico en el nuevo aeropuerto de Quito. Sí, se logró y se trabajó junto con todas las universidades, ¿no? En el consorcio Parque Tecnológico de Quito. Migrante Ecuatoriano fue la primera red social para personas migrantes, donde se pudo aglutinar a personas de los 3,5 millones de ecuatorianos que estaban fuera del país, les hicimos un retorno afectivo. Un proyecto que trabajamos con la Secretaría Nacional del Migrante. Desert Trust es una compañía que tenemos que es para firmas electrónicas. No la hemos activado, está totalmente operativa, está trabajando, pero en firmas electrónicas nos hemos quedado. Bueno, ¿por qué les comento esto? No por el ego, sino un poco para decirles que en todos estos viajes de la innovación se requiere equipos. Este es el equipo que trabajamos en Yachay, en un concurso también que es 24 horas de innovación, para proyectos a nivel, es una corporación canadiense, ¿no? Ha ganado Argentina frecuentemente estos concursos. En esa época estuvo Prendo, que es la incubadora de base tecnológica de la UTPL. Estuvo Yachay también, por eso hicimos el eje en Yachay. Una experiencia también muy interesante. No ganamos nada, pero tuvimos la experiencia de armar con un equipo una propuesta muy interesante de innovación. ¿Sí? Bueno, una vez que ya me he dado un poco de flores, regresemos al tema. La ley de emprendimiento que se acaba de aprobar nos va a definir una serie de conceptos que al estar en una ley nacional van a ser los elementos que un poco rijan las conductas y las propuestas de diferentes proyectos en este ámbito. Cuando uno desarrolla un proyecto, busca línea base, y la línea base que desarrolla uno en las propuestas de ley es bastante sustanciosa. Entonces, en este sentido yo he querido topar igual, y para ir buscando la diferencia entre la palabra emprendimiento, entre lo que es emprendimiento e innovación, ¿sí? He querido sacar algunos elementos del proyecto de ley, de la ley de emprendimiento e innovación que ya está aprobada en el Ecuador. Cuando se desea impulsar innovación, innovación está de la mano de la palabra competitividad. Cuando uno estudia y analiza tratados, artículos, ¿para qué innovamos? Sino para resolver necesidades, sí, pero esto tiene que estar en el marco de un plan nacional y en el marco de un apoyo a un sector. En este caso, normalmente, hacia la competitividad sistémica, que es todos los elementos de la cadena productiva, no solamente el exportador, sino que todos los proveedores de insumos, los pequeños productores, son los que tienen que estar en una visión de competitividad. Pero para lograr esa competitividad necesitamos conocimiento. Entonces, otra palabra que le vamos a utilizar mucho en el tema de innovación y emprendimiento es conocimiento. Y algo que a veces le ponemos que suena bonito, pero que a veces no lo calamos, es el tema de escala y de economía mundial. Nosotros tenemos que formar profesionales que no piensen exclusivamente en la zona 4, en la provincia de Santo Domingo, o en Ecuador. Tienen que ampliar su visión a mercados regionales, Colombia, Perú, Venezuela, ¿de acuerdo? Deben tener esa proyección en todos los desarrollos que se hagan aquí en el país. Hemos escuchado mucho que el mercado nacional es muy poco, es muy bajo, por eso posiblemente empresas multinacionales de líderes en tecnología no les interesa mucho inversión acá, por el tamaño del mercado. Pero hay otras cualidades que sí le hace atractivo. Pero igual los desarrollos que nosotros hagamos, los emprendimientos que se generen, deben tener una mirada global. Piensa local y actúa global.
o piensa global y actúa local, ¿de acuerdo? Entonces, siempre pensando en mercados grandes. Y aquí empieza ya entonces a diferenciarse el concepto de emprendimiento y el de innovación. En esta ley mucho hablamos de emprendimiento, pero el emprendimiento está muy asociado al empresario, ¿de acuerdo? Y en ese sentido se desarrolla la ley, en darle las facilidades al nuevo empresario para que a partir de su idea y a partir de la necesidad o problema identifique o tenga una idea, desarrolle un producto, ¿de acuerdo? Un servicio, una solución y sea atractivo para el mercado. Estas primeras empresas, cuando alguien recién desea poner un negocio, iniciar su negocio, lo llamamos emprendedor, ¿de acuerdo? Por eso la palabra emprendedor está muy asociado a la apertura de nuevos negocios. Y ya luego vamos a ver un poco la diferencia con la innovación. Porque para abrir un nuevo negocio, posiblemente lo que identifico es una zona adecuada, un local apropiado, el producto, de acuerdo, de pronto por experiencia propia o también por referencias, y puedo emprender, ¿no es cierto? Siempre buscando minimizar el riesgo. Entonces, esta ley, en su primera parte, está totalmente orientada a negocios, donde se asocia, ya vamos a ver más abajo, de dónde sale el término emprendedor. ¿De acuerdo? También hemos escuchado un poco de noticias en estos últimos años, ¿de acuerdo? Respecto a que el Ecuador es líder en emprendimiento. Está dentro de los rankings, en este caso el GEM, en donde le ubica, si no es entre los primeros, entre los 3, 4 primeros al país en la cultura de emprendimiento y en los niveles de emprendimiento. Entonces, yo me he permitido sacar esta referencia de población entre 18 y 64 años, ¿sí? La población del país entre 18 y 64 años, el 30%, ¿sí? De esa población ha emprendido un negocio en el país, ¿de acuerdo? Por eso la tasa alta y el reconocimiento de Ecuador como un país de emprendimiento. Bonito. ¿Qué tal? Entonces no tendríamos las tasas de desempleo que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Pensando en que de pronto un emprendedor ya para él mismo genera posiblemente un empleo seguro y por lo menos un empleo más, posiblemente. Pero hay un elemento que tenemos que tomar muy en cuenta. O sea, si bien nos sirve para la foto, es decir, 30% de los, no necesariamente de la población económicamente activa, ¿no? Si fuera frente a la población económicamente activa, el porcentaje sería un 35%. Pero estamos hablando de 18 a 64 años. El 30%, 29.6%, ha emprendido. Pero ahí les he resaltado algo. Pero esos emprendimientos no superan una barrera de 3 meses de operación. Por diferentes razones, ¿no? No vamos a analizar las razones en este momento, pero ahí ya nos hace otra vez asentarnos, ¿no? Sí somos un país de emprendedores, sí puede, que decíamos que para emprender necesitamos una idea, sí vemos, sí tenemos ideas, entonces hay una capacidad de creatividad, de pronto esa fuerza, ¿cómo la estamos enfocando? ¿Sí? Otro de los elementos que también es muy interesante es este famoso espíritu emprendedor, ¿de acuerdo? Entonces, es un concepto que lo hemos escuchado y ahora a partir de la aplicación de esta ley, que vamos a ver que nos da algunos roles a instituciones de educación superior en fomentar
el espíritu emprendedor. Pero ¿cómo fomentamos si decimos que emprendedor es sinónimo de empresario? Y para emprender necesitamos generar ideas. Entonces, ¿cómo estamos en el pensamiento creativo, ¿no es cierto?, para buscar y observar e identificar oportunidades y generar ideas. Tal vez ahí es un poco lo que tenemos que fortalecer. Entonces, ahí esta tasa, hay dos términos también que vamos a trabajarlos, es que hay emprendimientos por necesidad y hay emprendimientos por oportunidad, ¿sí? Entonces, está hablándonos este índice que la porción de esta tasa del TEA, de la tasa que habíamos visto de emprendimiento temprano, ese es el TEA, ¿no? Este de aquí. El TEA, tasa de emprendimiento temprano. Y luego decimos que esa tasa de emprendimiento temprano de ese 29.6, el 57.31, genera emprendimientos en base a oportunidad, que es diferente a los emprendimientos en base a necesidad, ¿sí? En base a necesidad me quedé sin empleo. Me liquidaron lo que pasó el año anterior y lo que estaba pasando ahora, ¿no? Que hay muchos despidos. Y a la gente obviamente le hacen su liquidación, pero reciben, no sé, digamos que reciba $10,000. Y con esos 10,000, en base a la necesidad, va a buscar emprender. Y como no hay un espíritu emprendedor, una cultura, muchos nos dejamos llevar por lo que nos aconsejan o lo que vemos que de pronto al resto le va bien. Entonces hay el famoso síndrome de que todo el mundo va a un mismo negocio y con el tiempo ese negocio está saturado y fracasan muchos emprendimientos. ¿De acuerdo? Entonces hay dos tipos de emprendimientos que va a ser por oportunidad y por necesidad. Vuelta por oportunidad, posiblemente yo mantengo mi trabajo y veo una oportunidad, de pronto emprender un negocio, no dejo mi trabajo, pero desarrollo ese emprendimiento, ¿sí? Y también algo interesante, el 51 al final, punto 5 de los negocios establecidos no generan empleo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, es un tema para emprendimientos unipersonales, para nuevos negocios. En este tema pero, ¿qué es lo interesante? Que si hay mucha mortandad de los que se permanezcan como empresas, van a crecer y van a tener relativo éxito. ¿De acuerdo? Para poder desarrollar este espíritu emprendedor o poder fomentar el emprendimiento, en la misma ley se abre el concepto de incubadoras, centros de incubación o incubadoras. Pero aquí hay que diferenciar algo, ¿no? Ustedes han escuchado dentro de la ESPE que hay el proyecto de creación de incubadoras, pero ahí el término es base tecnológica. Ya vamos a ver a qué se refiere cuando hablamos de base tecnológica. Porque los emprendimientos que está fomentando la ley, y en este caso en el artículo 16, la creación de centros de incubación o incubadoras, están orientados a negocios, ¿sí? A negocios con alto potencial de comercialización. Entonces, se basa nuevamente en emprendimientos hacia la comercialización, ¿de acuerdo? Tanto nacional como internacional. Y dentro de los roles o dentro de las actividades que esta ley nos pide a las instituciones de educación superior es la enseñanza obligatoria del espíritu emprendedor. Empezar a trabajar este tema de emprendimiento dentro de las aulas, ¿sí? Y para eso habla de las mallas curriculares, ¿sí? Habla de tercer nivel también. Obviamente ya tenemos un ajuste de malla, como es ley, luego acreditación, para que tenga, fíjese más o menos los impactos que son, ¿no? Ya salió en esta semana el reglamento,
en mi cumpleaños se aprobó la ley, 18 de febrero, ¿verdad? Para no olvidarme la fecha de la aprobación de ley. Hasta que se ejecute, hasta que lleguen al CES y se haga una resolución, pasará su tiempo, ¿no? Pero qué bueno esta iniciativa de ustedes y de la universidad en hacer las ferias de emprendimiento, que vamos a ver que también las mencionan aquí, que tengamos esta charla, porque este tema no es que debe haber una ley. O sea, sí, la ley nos va a dar una fuerza, ¿de acuerdo? Pero el espíritu emprendedor, el tema de innovación, ustedes ven que es necesario dentro de la formación de los futuros ingenieros. ¿De acuerdo? Entonces va a haber, ya no va a ser algo como que se me ocurre, no se me ocurre, sino que ya hay una normativa que de pronto de alguna manera nos va orientando. Y ya empiezan, fíjense que la ley hasta aquí habla, se repite la palabra emprendimiento entre 100, digamos 90, y la palabra innovación se repite 5, 7, y aparecen otros términos como es la creatividad, ¿de acuerdo? Sin creatividad difícil que haya innovación, ¿de acuerdo? Sin creatividad difícil que salgan ideas, o soluciones, o propuestas. Entonces hay que fomentar innovación y creatividad. Entonces ya empiezan tres frases, ¿no? Emprendimiento, la innovación, la creatividad. Pero nuevamente para la creación de empresas, o sea, nuevas empresas. Pero ¿cómo creamos nuevas empresas? Ahí vamos. ¿Sí? Y también nos sugiere como opción de titulación el tema de los planes de negocio. Quienes ya han estudiado emprendimiento, en las primeras escuelas de emprendimiento, muchos nos orientamos al desarrollo de los planes de negocio. Cuando la ESPE tuvo su ya centro de apoyo al emprendimiento, era al desarrollo empresarial. Y ya trabajamos 15, 16 años en este tema. Se crearon los sedes, hubo un apoyo internacional del Banco Mundial para el desarrollo de la cultura de emprendimiento en universidades. Se crearon incubadoras, algunas se mantienen, otras ya no, ¿de acuerdo? Pero en todas, la metodología que teníamos era planes de negocio, ¿sí? Ya, un plan de negocio es un instrumento fundamental. Un plan de negocio tiene varios componentes, las 4 P's del marketing: producto, precio, plaza, promoción, ¿de acuerdo? Para ubicar, antes de invertir, si es que mi producto es factible o no factible. Eso es lo que hace un plan de negocio. Pero utiliza muchos conceptos financieros el plan de negocio. Pero posiblemente alguien que inicia un negocio que no ha tenido finalizado su tercer nivel o su bachillerato, porque el índice de no tener finalizado bachillerato es alto todavía en el país, ¿sí? Entonces, esos conceptos no pegaron planes de negocio. Es un documento bien extenso que tiene que desarrollar la investigación de mercado, el plan de marketing, fundamental, o sea, para una empresa ya constituida, un plan de marketing, una investigación de mercado le abre los ojos donde tengo nichos, donde puedo ir con un producto. Pero para el emprendedor, muchos de esos conceptos no los tenía, no los veía, y se generaron una serie de dificultades. Pero bueno, la ley, cuando hablemos planes de negocio, también hemos de hablar de otras herramientas, luego, adelante, que tienen los emprendedores actualmente. Y también en el artículo 21 nos habla de espacios para la difusión y la promoción, ¿no? Y aquí promover estos espacios es lo que hemos estado haciendo, lo que han estado haciendo y lo que está planificado, por ejemplo, por ustedes de Ciencias Exactas, la Feria de Ciencias, ¿no? Todas esas ferias de ciencia, la Semana del Emprendimiento, etcétera, son estas actividades de difusión que permiten afianzar el espíritu emprendedor, y esto es de las 7 veces que utilizan la palabra innovador, innovación. Luego vamos a decir por qué no se meten mucho con esa palabra. Y otro de los conceptos, mentores. Entonces aquí debe haber una unión de generaciones. Los que ya tenemos una cierta edad, ¿no es cierto? Pasamos de los 50, posiblemente somos una generación que nos llaman la generación X, ¿de acuerdo?
Y a la generación Z, que son los chicos que están ahorita, hay otras generaciones, las Baby Boom, etcétera, pero nosotros somos X. Entonces, tenemos ciertas capacidades, tenemos experiencia y de pronto incluso tenemos capital. Las generaciones que vienen atrás son muy activas, muy inquietas, pueden tener ideas brillantes, pero no tienen capital, no tienen experiencia. Entonces, el concepto es unir generaciones, ¿no? Hacer este grupo, lo que se está haciendo ahora con este Congreso Internacional de Emprendimiento, Sociedad y Tecnología que está desarrollándose en la ESPE, busca este link, ¿no? Con los egresados, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas, su grupo de egresados está muy organizado y está impulsando mucho y ya van a hacer mentoría con los nuevos estudiantes que están en los últimos niveles. En Ingeniería en Tecnología de Información tenemos un grupo de egresados que en este momento hemos estado haciendo webinars, hemos estado haciendo alguna actividad, pero tenemos que irles involucrando, ¿no? En el tema de que generacionalmente se haga una alianza posible. ¿De acuerdo? Y bueno, como es una ley de emprendimiento e innovación, también tenemos que topar el tema de innovación. Pero ¿qué considera? Que hay un Consejo Nacional que se crea de emprendimiento, que ellos emitirán un criterio técnico básico con el cual a un emprendimiento se le considere innovador o no. Muy bien. Entonces ya vemos que hay una diferencia entre emprendimiento e innovación y que está aceptado en la ley. Entonces no todo emprendimiento es innovación, ¿no? Toda innovación con una buena prueba de concepto es un emprendimiento de base tecnológica. ¿Sí? Entonces tenemos la innovación. ¿Y ahora qué nos pide? Cuando hablamos innovación, automáticamente nos lleva a ciencia y tecnología. ¿De acuerdo? De ley, cuando hablamos de innovación, nos lleva a tecnología. Cuando hablamos de tecnología, nos lleva a ciencia. Entonces la innovación sale de la ciencia y la tecnología. ¿Dónde se desarrolla la ciencia y la tecnología? En las universidades y en los centros de investigación, transferencia de tecnología y en las unidades de I+D de las empresas privadas. ¿Sí? Ese es en general el ecosistema de innovación. Universidades, centros de investigación, centros de transferencia o unidades de enlace que también que se llaman, ¿sí? Y sector privado, con sus unidades de I+D+I. El sector privado ha estado muy relegado en este sentido, ¿no? Pero recuerden que Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, desarrolló mucha ciencia con recursos públicos, recursos militares especialmente, ¿no? Y luego de una gran inversión en ciencia y tecnología hecha por el Estado, muchas de esas patentes y de esas innovaciones se trasladaron al sector privado. ¿De acuerdo? Entonces, el sector privado se aprovechó de toda la inversión de C&T para luego, con ese gran empujón, desarrollar su propia industria. Hay escuelas, ¿no?, de sistemas de innovación. Una escuela es que estuvo por un tiempo aquí en el país, es que el Estado no debe invertir en investigación, el Estado no debe invertir en innovación. Eso tiene que hacer el sector privado. Eso tiene que el sector privado, para mejorar su competitividad, debe invertir. Hay algunos economistas, Pablo Lucio, que fomenta esto, ¿no? Les digo esto porque hemos estado en charlas en esos momentos. Pero, ¿por qué nos quitan a nuestros países la posibilidad de hacer lo mismo que hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que es invertir nosotros para arrancar el motor de innovación? ¿De acuerdo? Y uno de los elementos claves para arrancar ese motor de innovación es la masa crítica de investigadores. No es que se ocurrió acá en el país, sino que India, Brasil, en el 98 sacó la ley de información, en donde fomentó
que toda empresa tenga una unidad de I+D, investigación, desarrollo e innovación. Pero al implementar se dieron cuenta que no tenían la masa crítica de científicos, de investigadores, para que ocupen o trabajen en esas unidades. De acuerdo, creó un sistema de proteccionismo por muchos años Brasil, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Por el mercado, el tamaño de Brasil, muchas multinacionales fueron y abrieron unidades de I+D+I. Pero como no había masa crítica local, empezaron a traer científicos de otros países a importar investigadores para esas unidades, ¿de acuerdo? Entonces Brasil se dio cuenta que no era lo necesario en el 98, ¿no? 2000, póngale máximo. Antes. ¿Y qué hizo? Mandó, y fue uno de los primeros con la India, Corea, en mandar toda su producción de pregrado a universidades internacionales, a que se formen en maestrías y en doctorados. Ellos sí terminaron y avanzaron con el ciclo, porque cuando ellos regresaron sí tuvieron donde involucrarse, que fue en las unidades de I+D+I que estaban los científicos extranjeros. ¿De acuerdo? Entonces sí funciona ese modelo, pero aquí nos quedamos. Porque ya regresaron nuestros científicos, nuestros PhD, nuestros máster y están por ahí. Cuando el sector privado debía haber creado las I+D+I. ¿De acuerdo? Pero ya se hizo esos pasos. La innovación, ¿por qué fuimos por ese lado? Por el tema del plan. El país tiene que ver horizontes de 30 años, ¿no? Claro, con este tema de la pandemia ya la planificación no puede ser tan a largo plazo porque hay mucha incertidumbre, ¿de acuerdo? Pero pasando unos 2 años se replantean y se tiene que volver a hacer una proyección a mínimo 20 años. Y en esa proyección 20 años tiene que manejarse un cambio de matriz productiva. En este caso es la que demanda las nuevas formaciones, los nuevos productos, las nuevas innovaciones. ¿De acuerdo? Y vamos hacia los procesos de innovación abierta, con la participación no solamente del sector público, sino también con el sector privado y las universidades. Quería presentarles a Rodrigo Varela, ¿de acuerdo? Él es un profesor colombiano que ha estudiado mucho el tema de emprendimiento, el tema de innovación, y que va a estar en el IMAES. Es amigo de nuestro gran compañero Pablo Villarruel. Yo he estado en algún lado con él, pero no puedo decir que es mi amigo. Pero Pablo sí tiene un buen contacto con Rodrigo, y en diciembre, después que se genere esta Semana del Emprendimiento en agosto en las sedes, en las 3 sedes, y que se haga este encuentro internacional con el seminario AgroTICS y Agroindustria 4.0 en la ESPE en Santo Domingo. En diciembre hay un encuentro internacional o mundial que hace Rodrigo Varela y que Pablo está ya logrando que se lo haga el capítulo Ecuador. Entonces, ¿cómo lo plantea el tema de emprendimiento? ¿Sí? El emprendimiento menciona que sale de la necesidad, ya no solamente únicamente por la oportunidad. Entonces, hay una necesidad, ahorita hay una crisis económica terrible, entonces obviamente hay una necesidad de buscar mecanismos para tener un ingreso. Entonces se está activando un movimiento de emprendimiento interesante que debe, incluso ustedes escuchan que hay aperturas de mercado de créditos para los emprendedores, para la reactivación de la economía, ¿de acuerdo? Entonces hay entonces primero que es por la necesidad, ¿sí? Y se refiere a más que el emprendedor es ser activo, no ser proactivo. Hay algunos elementos dentro del espíritu emprendedor, por ejemplo, la diligencia,
sea, no solamente hacer lo que me dicen, sino ir un poco más allá, ir una milla más allá. Ser proactivo, ser visionario, ¿de acuerdo? Estar flexible al cambio. Son recomendaciones que nos da el profesor Varela, ¿sí? Y tener también un poco estas dos oportunidades, estas dos palabras que ya vimos anteriormente, que están incluso en nuestra ley. El tema de emprendimientos por necesidad y los emprendimientos en base a oportunidad, ¿de acuerdo? Y define un ciclo, ¿no?, para el emprendimiento que va con la generación de la idea en la identificación de oportunidades, luego la propuesta de soluciones creativas, luego nuevamente la palabra creatividad está al ladito siempre de innovación, ¿de acuerdo? Y luego el desarrollo, que vendría a ser la acción, y luego volver a hacer el mejoramiento continuo, ¿sí? Lo que les decía el profesor Varela Rodrigo, desde el año 85, que ya tiene su tiempo, creó el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial, y hay un encuentro mundial del espíritu empresarial que se hace periódicamente, y esperemos que el 2021 se lo pueda traer al Ecuador. Y ahí empiezan dos palabras a salir: entrepreneurship y intrapreneurship. Entonces, el emprendimiento puede ser, la cultura de emprendimiento no es necesariamente entonces para cuando yo voy a hacer un negocio y cuando estoy sin trabajo, sino que yo puedo, y como les decía, es la actitud del emprendedor. Entonces, yo también puedo ser emprendedor en mi empresa, en donde yo estoy trabajando. En este caso, yo estoy en la ESPE, veo problemas, veo necesidades, y yo puedo ser emprendedor en proponer soluciones, ¿de acuerdo? Y que sean aceptables. Eso también es emprendimiento, intrapreneurship, ¿sí? Y aquí, para dejarle bien marcado el término emprendedor, nos dice la raíz de dónde viene emprendedor, ¿sí? Y viene de entrepreneur, que es una palabra francesa, ¿sí? Y que significa llevar a cabo. Entonces, más la palabra emprendedor está al lado de negocio, al lado de empresa, que al lado de la innovación. ¿De acuerdo? Ahora, empecemos. Eso fue la introducción. Me avisan cuando quieran un cafecito, quieran algo. Sí, a mí ya mismo me traen. Espero un café. Por acá. Ya. Si tienen preguntas, hasta aquí, por favor, antes de... Yo les había dejado... Si también tienen preguntas, hay una opción de preguntas aquí, sí, que yo puedo continuar esta sesión, y a ustedes les debería aparecer un link, si es que hice bien esta cosa, un link, sí, continuar. Sí, me bajo para acá, exacto. Entonces ahí ustedes tienen un link donde pueden también en cualquier rato dejar alguna pregunta, hacer algún comentario. ¿Sí? Pueden dejarme alguna pregunta, algún comentario. En este punto, antes de ir, ya aterrizando dentro del aula o dentro de la universidad, cómo trabajamos o deberíamos trabajar en emprendimiento e innovación, y ya para ver las diferencias entre la una y la otra, no sé si tienen alguna pregunta. Hasta aquí. Con esto ya nos queda claro entonces lo que es emprendimiento, lo que es innovación, y vemos que los dos nacen de la misma raíz, de la idea. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, si tienen preguntas, pues que me hagan en ese blog de preguntas. ¿De acuerdo? Y seguimos la presentación. ¿Sí? Todos hemos visto esta curva S, la famosa curva S de la innovación. ¿De acuerdo? En donde nace de un disparador de innovación. ¿De acuerdo? ¿Dónde nace la curva? Esta también es muy similar a una curva de producto o a una curva de tecnología, ¿no? La fase de introducción de una tecnología o de un producto
En este caso, el disparador es una innovación. Luego tenemos una fase de crecimiento, una fase de cima, ¿de acuerdo? Aquí tenemos ya tecnologías apropiadas, aquí tenemos tecnologías emergentes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aquí ya tenemos las tecnologías apropiadas o vigentes, tecnologías maduras, y posiblemente nos llega. Luego hay una fase de declive, ¿no? Aquí está muy asentado por un criterio que muchas veces la innovación no responde, sino que se necesitan hacer unos versionamientos, llega un valle, y luego sigue el crecimiento, y ya tiene una fase de productividad. Esta es una curva de innovación, ¿de acuerdo? Pero para haber yo llegado a esta innovación, para yo decir, tengo mi producto, tengo mi prototipo que yo voy a sacar al mercado, yo necesito haber desarrollado I+D+I. Sin investigación, desarrollo e innovación, no hay innovación, ¿de acuerdo? O sea, sin haber hecho investigación, luego sin haber hecho desarrollo, en investigación determino igual necesidades. Aquí parto igual, no hay una necesidad, un problema, necesito investigar, necesito proponer una solución. Propongo la solución a nivel de concepto, a nivel de investigación, propongo incluso una patente en diseño, luego ese diseño lo desarrollo, empiezo una fase de ingeniería, de desarrollo, termino en mi prototipo. Entonces aquí viene la palabra prototipo. O sea, yo no puedo ir a innovación si no tengo mi prototipo. Y el prototipo es la versión 0 para hacer la prueba de concepto. Cuando lanzo mi prototipo a prueba de concepto, posiblemente empieza la innovación. Luego que ya hay con un mercado selecto, funciona mi idea, esto lanzo al mercado. ¿De acuerdo? Eso me hace entonces ver que el viaje del emprendedor de base tecnológica nace. ¿Y quién hace I+D+I? Universidades, centros de investigación, centros de desarrollo, en sector privado, en sus unidades de I+D+I. ¿De acuerdo? Ellos hacen este ciclo y terminan con prototipo. Ese prototipo ya puede entrar al mercado y cuando ya está aceptado en el mercado ya es un producto, ¿no? O sea, ya es un producto de consumo, de tecnología, lo que sea, y aquí posiblemente viene un emprendimiento comercial, ¿de acuerdo? ¿Y en dónde estamos jalando a nuestros estudiantes? Al emprendimiento comercial, que sea consumidores de tecnología, ¿de acuerdo? Porque eso lo hemos hecho por años, viendo qué tecnologías están en el mercado, traerlas y darles a nuestros empresarios. Y ha habido empresas buenas, pero comercializadoras de tecnología. O quiero yo hacer un desarrollo endógeno de tecnología, crear una cultura para que haya producción nacional de tecnología. Esto nos lleva entonces a que hay una brecha, la brecha tecnológica. ¿Cómo podemos hacer el salto de la rana en la brecha? Con esta parte de aquí, con investigación, desarrollo e innovación. El gobierno el Estado tiene que seguir invirtiendo aquí. No es opción. Si queremos mantener competitividad o queremos salir de las brechas y los rezagos. Entonces, a este equipo tenemos que jalarle la innovación de base tecnológica, porque ¿dónde están ellos? Están aquí. Tal vez, los estudiantes que estén en ciencias económicas o áreas comerciales, ellos vengan por acá, ¿no? Porque ellos les enseñas a cómo hacer una importación, una exportación, y están en la fase comercial. Entonces, para ellos es mucho más fácil ir acá. Pero para que vayan acá, ellos necesitan de nosotros. Por eso que el Club de Emprendimiento es multidisciplinario en este momento, ¿no? Está trabajando con gente de robótica, de biotecnología, de ITIN, y está con el equipo de la Facultad de Ciencias Económicas, que ellos son los que manejan esto. Entonces buscaría hacer una buena sinergia aquí. Pero, ¿qué es esta famosa curva? Sí, el disparador de la innovación, sí, es un avance tecnológico. El pico de las expectativas para que la innovación empiece a ser aceptada por el mercado, se hace inversión en publicidad, sí, hay un canal. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, algo que fue
¿Quiénes hacen I+D+I? Las empresas que ya son de tecnología, por ejemplo, Sony, por ejemplo, Microsoft, todos ellos tienen inversiones de no estoy seguro, pero creo que es un 4% de su facturación está reservada ya para el I+D+I. Ese es un indicador también de innovación en los países, ¿no? Para ver qué tan comprometidos están, cuál es qué porcentaje de su, en nuestro caso, Producto Interno, está destinado a la innovación, ¿sí? El caso de las empresas que van a subsistir, porque cuando llega un producto y otra vez está en declive, ya tienen otro producto que está saliendo de I+D+I. Esto funciona en Sony, funciona en Oracle, funciona en las empresas de transporte bastante. Entonces, el producto que nosotros vemos ahorita en las vitrinas, ya pasaron todo este ciclo y están acá, ¿no? Entonces, pero para que hayan llegado a la vitrina tuvieron que viajar todo esto. Entonces, eso significa que cuando está en la vitrina ya está otro producto en este nivel. ¿De acuerdo? Entonces, hay productos que a veces no son aceptados. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes el uso del Betamax, el uso del VHS? En donde prevaleció el uso del VHS. Entonces, Betamax llegó aquí y salió. Y el VHS, por el tema de estándares y etcétera, superó esta brecha y se fue para arriba. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, esta actividad es permanente, ¿no? Porque ya sale un producto, por eso decimos que la empresa que no se innova simplemente está destinada a que, como su producto, al declive. ¿De acuerdo? Pero si se mantiene en un ciclo de I+D+I, va a tener nuevos productos, va a tener nuevas oportunidades. ¿De acuerdo? Ahora, desglosemos un poco este término I+D+I. ¿De acuerdo? La I tiene dos subdivisiones, por ponerles así. La investigación básica y la investigación aplicada. La investigación básica más la conocemos como la ciencia por la ciencia. En matemáticas, un nuevo algoritmo, un nuevo método, un nuevo, yo no sé, una nueva reacción, donde hemos visto normalmente los científicos, ¿no es cierto?, en sus laboratorios, haciendo investigación. Por investigación es fundamental. La investigación básica es la que en su momento ha dado luz a aplicaciones y a soluciones. Pero, donde demanda en este momento, o sea, ha estado demandando soluciones, es en investigación aplicada. ¿De acuerdo? En investigación aplicada. Nuevos procesos, en el caso de ingeniería en TI, algoritmos para machine learning, yo no sé, algunos elementos, pero que tienen una fuerte componente de aplicación en el mercado. ¿De acuerdo? Y cuando terminas tu fase de I+D+I, ¿no es cierto? En la I tú terminas tu hipótesis indicando que hay correlaciones, etcétera, y por ahí terminas proponiendo un diseño que posiblemente incluso lo llegas a patentar. ¿De acuerdo? Y esa propuesta de diseño va a la fase de desarrollo. Entonces, cuando hay convocatorias inéditas, por ejemplo, Cenacit, te piden propuestas de investigación. La ESPE ahora tiene una propuesta de investigación, proyectos de investigación, que posiblemente, y esperemos que sí, terminen en temas de aplicación. Y si termina en un tema de aplicación, qué mejor que se termine con una patente. Luego eso entra a una fase de desarrollo. Ya el diseño que fue propuesto lo vas a construir en laboratorio o con componentes. Haces pruebas, validas, funciona, no funciona. Esa es la fase de desarrollo que está más asociada a la ingeniería, a la construcción, ¿de acuerdo? Al montaje, al desarrollar esa propuesta que salió de la investigación. ¿De acuerdo? En desarrollo también hay ajustes, hay procesos. Y luego la innovación, nueva palabra, innovación, ya que ese producto que tú has diseñado, que logras el prototipo cero, ¿sí?
el prototipo 0, que es tu máquina, tu producto, tu software, le das prueba de concepto y buscas mercado, se convierte en innovación. Innovación si no tiene prueba de concepto, si no tiene cliente al quien va a satisfacer o a quien va dirigido ese producto, no es innovación. Se quedó en desarrollo. ¿De acuerdo? ¿Quiénes hacen este ejercicio del I+D+I? Los investigadores en investigación. Entonces, ahí es fundamental la masa crítica de investigadores, los doctores. Un PhD es, si ya terminó el PhD es investigador, ¿no? El resto estamos luchando, pensamos que escribir es ser investigador. Cuando ya tengas un diseño de una solución, ahí podremos decir algo así. Pero mientras se escribe, sí, es que esto es un proceso no de un día al otro, ¿no? Es un proceso interesante el viaje de la innovación. Porque la idea no es que, por eso es que lo duro a veces es conseguir la idea. Conseguir la idea, dónde está el vacío de la ciencia, dónde yo puedo hacer una investigación inédita. Algo, si no, lo que estoy haciendo es investigación bibliográfica, posiblemente. Pero a la final yo tengo que concluir en una aplicación. Entonces ahí tienen ustedes también en el Código Ingenios, que es otro instrumento que lo vamos a mencionar más adelante, la categorización de los investigadores, fundamentales. Necesitamos una buena masa crítica de investigadores, todavía necesitamos, pero el problema es que no está balanceada la oferta con la demanda. Si el sector privado no se activa en competitividad, de acuerdo, en transformación productiva, transformación industrial, no va a requerir a los nuevos profesionales, investigadores. Entonces, también es un compromiso del sector privado fuerte. ¿Quiénes sí hacen? Empresas multinacionales, ¿no? Pronaca, empresas grandes y multinacionales, ellos tienen claro, ellos tienen clarito esto. ¿Sí? ¿Quién hace desarrollo tecnológico? Ya es la ingeniería, junto con los científicos, ¿de acuerdo? Junto con quienes diseñaron, entonces ahí necesitan de los técnicos, de los ingenieros que hagan los desarrollos de esos diseños, que hagan pruebas. Entonces, de la mano de la ingeniería está la investigación y el doctorado, ¿no? Entonces, por eso muchos de los ingenieros aquí presentes estamos estudiando un doctorado. Estamos queriendo viajar hacia ser investigadores. No es fácil ser investigadores, ¿de acuerdo? Hay expertos, sí. Podemos decir que sí, somos algo expertos en un área, pero todavía no del nivel de senior, junior de investigación. Por eso ustedes ven que los requisitos para calificar como investigador en proyectos internacionales te piden N publicaciones y haber participado en N proyectos. Entonces es un viaje bonito que hay que empezar, no importa la edad. Y la innovación, ¿quién hace? Tanto los investigadores con los ingenieros y con los empresarios. O sea, sí necesitamos que nuestros ingenieros también tengan una visión de empresarios. Que nuestros investigadores, en este caso, con la experiencia de los investigadores, nuestros ingenieros hagan y propongan innovación, ¿no? Y empresarios. Bueno, esto puede ser algo variante, puede cambiar, pero a la final lo que buscaríamos con esta sinergia, apuntar hacia nuevos escenarios, en este caso Industria 4.0 y otros escenarios tecnológicos. Y aquí ustedes se dan cuenta el concepto de innovación de base tecnológica, ¿sí? Emprendimientos de base tecnológica. Aquí sí ya tenemos nosotros el fuerte componente de que para emprender desde las aulas necesitamos un fuerte componente de I+D+I, ¿de acuerdo? Entonces deben hacer de un proceso de investigación que genere diseños de conceptos, diseños de productos, de soluciones que lo construyamos y luego de hacerles las pruebas y que estén en el mercado, ¿sí? Les he puesto esta lámina para que ustedes vean dentro de las currículas, en este caso de estándar, una currícula estándar de ingeniería, hablando de créditos, la unidad básica donde está prácticamente las ciencias exactas, ¿sí? Exactas, las ciencias exactas, que son esta de aquí, tiene
esta proporción de número de créditos frente a la unidad profesionante de las carreras, que en este caso son las materias de especialidad que les llamamos. Y se tiene una unidad de integración curricular, que es la que le llamamos ahora titulación, y en el ajuste la llamamos integración curricular, donde desarrollan la tesis, ¿no? Con este criterio, entonces, tenemos que para la investigación aplicada, para la ciencia aplicada, la unidad básica, ¿de acuerdo?, no tiene fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces en la materia de álgebra, pedirles que hagan un emprendimiento de base tecnológica se nos hace duro, no es imposible, pero ¿cómo les digo que hagan emprendimiento en unidades básicas? Entonces ahí hemos encontrado, no, pues no participamos mucho en las ferias de emprendimiento con las unidades básicas. Por eso la necesidad de hacer las ferias de ciencia, que ahí sí me cuadra bien unidades básicas. La unidad profesional, que son las materias ya de especialidad, entonces ahí el estudiante o el futuro profesional tiene los elementos como para emprender y a empezar a generar innovación. Por eso decimos que en los primeros niveles tienen criterios de emprendimiento que salen del bachillerato, que sí pueden identificar soluciones en el mercado de tecnologías que ya están en este momento vigentes y que la aplicación de esas tecnologías puede ser un emprendimiento. Pero para que ya se genere innovación necesitamos por lo menos quinto o sexto nivel por las materias profesionalizantes, ¿no? Y el tema de integración curricular, el tema de ya para la titulación, se necesita un fuerte componente de ciencias básicas, las materias de profesionalizantes y la de integración curricular, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? ¿O cómo se resume esto en esta metodología STEAM, que ustedes también de pronto han escuchado, que es fundamental y que países como Japón, Corea, tratan de que ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas se ha entrenado a los chicos desde los primeros niveles de formación. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, necesitamos un fuerte componente de las ciencias exactas, porque sin ellas no tenemos ingeniería en las componentes de unidades profesionalizantes. ¿Sí? Y tenemos entonces ya hemos visto varias palabras: creatividad, vinculación, desarrollo, innovación, emprendimiento. Y un poco para tener la idea de dónde salen las necesidades, de dónde deben salir las ideas y dónde de pronto nos están encuadrando que todos los proyectos nuestros tengan ese horizonte, es en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces es importante, aquí se hace un resumen de toda la problemática, tanto ambiental, económica, social y de buen gobierno. Todos estos 17 ítems se dividen en 4 ítems. El tema social, el tema ambiental, el tema económico y el tema de buen gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, estos 17 elementos o objetivos de desarrollo sostenible, algunos me deben a la reducción, a la mejora del empleo, la reducción de la pobreza, etcétera. Entonces, para eso necesitamos todo esto de aquí. ¿De acuerdo? Y aquí metido, aquí también está competitividad en la generación de empleo. ¿De acuerdo? Para desarrollar esto, desde la universidad se ha estudiado mucho desde la época de los 60 y Sabato es uno de los primeros proponentes. Ustedes han escuchado el famoso triángulo de Sabato en I más D más I. En todo el mundo que estudiamos algo de I más D más I nos tienen que presentar el triángulo de Sabato, donde está el Estado, la empresa y la universidad. Entonces dice que con esos 3 elementos se hace un modelo exitoso para el fomento de la innovación. ¿De acuerdo? El financiamiento se buscaría del sector empresarial que llega a las universidades, pero no es tan así. ¿Sí? Pero las universidades y las empresas estamos bien relacionados porque entregamos profesionales y ellos nos demandan profesionales. Pero en financiamiento de este sector acá es algo que todavía falta por desarrollar.
¿sí? Pero no deben ser así tan separados, parecerían que están divorciados. Entonces, en una segunda versión o fase 2 de Sabato, lo que establece es que la empresa con las universidades, a partir nuevamente de las ideas, las universidades a través de sus centros de investigación, etcétera. Y en este sector estamos hablando de empresas tanto con fines de lucro como empresas sin fines de lucro, o ONGs, o proyectos sociales. Y el gobierno obviamente debe ser un ente clave para el fomento, ¿de acuerdo? Entonces ya vemos que no debe ser divorciado. La empresa con la universidad debe haber una fuerte relación. Y aquí es donde viene el concepto, varios conceptos que hemos escuchado desarrollar, y uno de estos es los famosos HAB, zona 4, HAB, zona 1, etcétera, ¿no? ¿Qué busca el HAB? A partir del fomento del gobierno, que estas dos entidades se lleven mejor, ¿sí? Que haya una mejor interrelación entre empresa y universidad. ¿Y qué se ha hecho aquí? Los retos, ¿no? Entonces la universidad dice, yo tengo un reto para que una universidad me proponga una solución, ¿de acuerdo? Entonces hace y mueve todos estos centros de investigación para buscar una solución a esta empresa. ¿Y qué pone la empresa? De pronto reconocimientos o financiamiento. Hub, ¿de acuerdo? Cluster. Pero vemos que debe haber una mayor relación entre estos tres elementos, ¿sí? Y la fase 3 de Sabato propone esta interrelación, en donde en el centro están las personas y las ideas. Nuevamente dan esa palabra idea, creatividad, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho en eso, ¿sí? Y a partir de esto debe ser no tan separado tampoco el Estado, sino que tiene que haber una relación. ¿Qué ha propuesto el Estado en la ley de competitividad? Que las empresas se puedan reducir su costo de impuesto a la renta si demuestran que han invertido en innovación. ¿De acuerdo? Entonces vemos que hay varios elementos, los startups, universidades, empresas, centros de investigación, que son actores de este ecosistema, que tienen una fuerte relación. Nuevamente, ¿qué tecnología deberíamos investigar? ¿Cómo reducir esa brecha tecnológica? Y hay algunos conceptos claves que nos permiten visionar. No existe ninguna bola de cristal para hacer esa visión, ¿de acuerdo? Existen técnicas científicas y una de esas es la llamada prospectiva, la prospectiva tecnológica, que a través del estudio de tendencias puede identificar cuáles son los nichos tecnológicos en los cuales deberíamos ingresar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay estudios que se llaman de forecasting o de DeshCat, que me dicen a mí cuál es el horizonte de ingreso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que fue el 2020. Estamos, no, 2019. Ya el tren de la inteligencia artificial ya arrancó hace algunos años. ¿De acuerdo? Pero como ejemplo me he permitido ponerles, ¿no es cierto? Hay estudios de... Les voy a compartir esta presentación. Me parece que aquí está el link para este estudio. Si no está, le pongo. ¿De acuerdo? Entonces, es necesario hacer prospectiva para innovar, para que no pierda el tiempo queriendo hacer un Moodle cuando ya hay un Moodle, que no pierda el tiempo tratando de hacer un Ubuntu cuando ya hay un Ubuntu, cuando en otro país están desarrollando algún producto que yo recién se me ocurre que puede ser necesario. Para eso sirve tanto prospectiva como vigilancia tecnológica, ¿sí? Y uno de los elementos claves para análisis prospectivista y de vigilancia tecnológica es el estudio de patentes, ¿sí? El estudio de patentes. Fíjense en cuál es la región que más patentes está registrando en inteligencia artificial. América del Norte, Europa y Asia, Asia Oriental y Pacífico, esto es en 2018, Oriente Medio, Asia y América Latina ni se ve. Entonces, hay que hacer estos saltos. Estas son las brechas, ¿no? Estas son las brechas que les decía. ¿Cómo podemos reducir estas brechas? Sí, ese es un reto. Ya. Bueno,
Hay brechas que de pronto dicen que no son salvables, pero y si todo está así de color medio gris, bueno, sí hay propuestas, por ejemplo, en apuntar a ciertos sectores, sí, por ejemplo, textiles, indumentaria, o sea, sí tenemos sectores. Esto sería, en el caso particular nuestro, es necesario apuntalar algunos sectores, ¿de acuerdo? Para trabajar en esos sectores. Muy bien. Entonces, la perspectiva junta estudios de futuro, ¿sí? ¿Cuáles son las mega tendencias que existen? La planificación estratégica y un análisis de políticas. Por eso partimos de la ley. Sí, este es un ejemplo de una innovación muy interesante. Déjenme ver qué pasó aquí. Y busca un ejercicio. Then pick your lesson. For example, Para Muhammad, el smartphone es como un maestro. Con él, este niño de 9 años aprendió inglés mediante videos y juegos de preguntas y respuestas. Ruang Guayar, así se llama el programa con el que 10 millones de jóvenes aprenden digitalmente en Indonesia. Iman Usman es el fundador de la plataforma. Con 27 años dirige esta empresa de más de 1.000 empleados. La central en Yakarta no da abasto. Están constantemente desarrollando nuevos contenidos educativos, ejercicios para el examen de reválida o tareas de matemáticas para los escolares de primaria. Vengo de una familia numerosa, tengo 5 hermanas, yo soy el más pequeño, pero fui el primero con un título universitario. He vivido en primera persona que tener una buena educación te cambia la vida. Ahora quiero brindar esa misma oportunidad a la gente, que tengan acceso a cosas que no habrían tenido de otra manera. Estos programadores están impulsando la revolución de la educación digital en Indonesia. Iman Usman y su equipo comenzaron en 2014. Quieren ofrecer contenidos educativos que sean entretenidos e interactivos, algo que no suele ocurrir en la enseñanza pública. Muchos indonesios apoyan esta nueva forma de aprendizaje. Al principio no les dije a mis padres que estaba aprendiendo con Ruang Guayar. Inventaba cosas. Les decía que estaba trabajando. Pero finalmente tuve el valor y se lo conté. Ahora mis padres están muy orgullosos de mí. Ven que puedo lograr mucho. Estudiar sin grandes gastos. 150.000 maestros están disponibles a través de la aplicación. Las horas particulares se pagan aparte. Los profesores están muy motivados, pues sus alumnos también les dan una puntuación a ellos. La buena acogida de esta plataforma, que pretende democratizar la educación de calidad, ha sorprendido a Iman Usman y sus compañeros, que a veces tienen problemas para encontrar maestros y programadores adecuados. Además, la plataforma está ampliando su oferta con programas de ayuda para encontrar trabajo. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve una buena educación si después no se encuentra empleo? El primer paso, al menos, está en marcha. Los jóvenes indonesios tienen una nueva posibilidad de acceder a la educación de una manera variada y entretenida. Tecnología al servicio de la educación. Muy bien. Ese es el tipo de innovaciones que se buscan, ¿de acuerdo? Eso es lo que, fíjese en esta época de pandemia, esa plataforma cómo estará siendo usada, ¿de acuerdo? Y siempre viene esta pregunta, ¿no? ¿Qué nos falta a nosotros para hacer eso? La ingeniería la sabemos. El mercado está ahí, la demanda está ahí. Sí, tenemos universidades líderes. ¿Qué nos falta? Las ideas y poner en marcha esas ideas. Por eso la cultura no solamente de emprendimiento, sino la cultura de innovación. Ahora ustedes ya le tienen un poquito más asimilado, ¿de acuerdo? Entonces, y también innovación no es exclusivamente hoja en blanco y algo nuevo, es mejorar lo que existe. Entonces yo puedo hacer innovación a partir de esta idea, ¿de acuerdo? Puedo ver qué falla y puedo mejorarla, ¿sí?
y puedo tener un nuevo producto en base a un conocimiento anterior. Entonces, yo sí puedo generar innovación a partir de lo que existe. ¿De acuerdo? Y por eso no es diferente el concepto inventar, que innovar, porque a veces pensamos que innovar es inventar, que debe ser algo nuevo, algo que no está en la ciencia ya establecido. Para patentar, sí, tu investigación tiene que tener esos criterios, ¿no es cierto? Que sea algo nuevo, algo que sea un aporte, algo que ya no esté, que no esté en el marco del, en el estudio del arte, en el conocimiento. Para patentar, luego de la investigación, sí. Pero para innovar, tú no tienes necesariamente que ir a la página en blanco y tratar de descubrir algo que nadie se le ocurrió. Puedes partir de ideas previas. Por eso también que una de las fuentes para la innovación es el análisis de patentes. ¿De acuerdo? Hay un profe en Quito, el compañero Giovanni, el doctor Giovanni Herrera, que ha estudiado esa parte del uso de patentes para la innovación. Entonces, ¿cómo tú identificas una patente que no está registrada en el país y no está haciendo nada ilegal explotar esa patente? ¿De acuerdo? Les decía que la otra ley que está vigente en el tema de emprendimiento e innovación, y que esta sí habla mucho de la palabra innovación, no como la ley que acabamos de mencionar, que habla mucho de la palabra entrepreneur, empresario o emprendedor. Y habla y menciona así algunos elementos de enlace hacia esta ley que es el Código Ingenios. ¿De acuerdo? Esta sí es creatividad e innovación, ¿no? La otra es emprendimiento e innovación. Mete un poquito el concepto de creatividad a partir de las ideas. Pero la ley, el Código Ingenios es exclusivamente para el fomento de la cultura de innovación. Tiene estos 6 libros, democratizar, ¿para qué? Democratizar el acceso al conocimiento, tecnología, regular incentivos para fomentar la innovación, investigadores, algunos planes que esperemos que se vayan implementando, promover factores que contribuyan al cambio de la matriz productiva. Por eso les decía que la palabra innovación está de la mano de la palabra competitividad. Y cuando hablamos de competitividad, tiene que estar en función de la matriz productiva. Y la matriz productiva debe ser en un horizonte de 15, 20 años. ¿A través de qué? De estudios prospectivos. ¿Sí? Y yo, para que se logre esta sinergia, necesito fomentar la investigación. Establecer instrumentos que incentivan la economía social del conocimiento. ¿A qué se refiere esta economía social del conocimiento? Pensando que hay un conocimiento propietario y que existen mega empresas de conocimiento tipo Palo Santo, tipo Facebook, tipo Google, ¿no? Que son capitalistas del conocimiento, pero a partir de la cultura open o cultura abierta de software libre, por ejemplo, se ha desarrollado ahora lo que llamamos la ciencia abierta y algunos elementos. Y la economía social del conocimiento busca que el conocimiento no es propiedad exclusivamente, o puede ser por un tiempo, de las grandes corporaciones, sino que el conocimiento es social. ¿De acuerdo? Hay unos trabajos muy interesantes que se desarrolló igual en Ecuador antes de esta ley, todo el movimiento que hubo de la cultura de conocimiento libre. Y que, por cierto, hace un mes se aprobó en Ecuador, salió un decreto ejecutivo para gobierno abierto. Y acabamos de trabajar y bueno, fui parte del grupo que trabajamos en la guía de gobierno abierto para el país, que ya prontamente saldrá, y donde habla mucho de la necesidad del conocimiento abierto. ¿En qué se basa? En las libertades de acceso, sin restricciones ni legales ni de tecnología. ¿De acuerdo? Y que sea de fácil reproducción. Esos son los criterios de la cultura abierta o conocimiento abierto. ¿Sí? ¿En qué se basa esto? El uso intensivo del conocimiento, tanto interno como externo, con el objetivo de acelerar la innovación interna. Recuerdan que decíamos esa brecha que tenemos en las patentes de estas patentes de IA,
de inteligencia artificial de América Latina, que ni sale aquí, está abajo. Es la Tomate, frente a los otros países, América del Norte. Este es un índice de medición de ciencia y tecnología, el número de patentes, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay una brecha, pero altísima. ¿Cómo logramos? Una de las estrategias es conocimiento abierto. Economía social del conocimiento. Tenemos instrumentos, pero no los hemos aplicado. ¿Para qué este conocimiento? Para la innovación interna dentro del país. O sea, que tenemos acceso, hay bases de datos científicas, hoy día se vio algunas en la universidad, se han activado estos convenios con Springer y otras bases de datos, pero también existen bases de datos de ciencia abierta que pueden utilizarnos en el desarrollo local. Entonces aquí viene la innovación abierta, la ciencia abierta, fundamental, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos todo esto, compañeros? Metodologías ágiles. Ahora sí, en la práctica, ¿cómo deben trabajar o cómo debemos trabajar los emprendimientos de base tecnológica? Entonces existen diferentes metodologías. Una metodología es el plan de negocio, que es el que nace del emprendimiento empresarial, que tiene una serie de componentes de estudio de mercados que son un poco complejos para los emprendedores que no tienen ese conocimiento. Incluso nosotros los ingenieros, cuando nos dan una materia de investigación de mercados, no la tenemos. Y nos piden que hagamos un plan de negocio. Hubo muchos problemas con este modelo, entonces se empezaron a desarrollar metodologías ágiles, como es Design Thinking, ¿sí? Para los concursos de emprendimiento de base tecnológica, nos piden que utilicemos alguna de estas siguientes metodologías, ¿sí? Que son instrumentos, son herramientas, y las primeras trabajan mucho en creatividad, muchísimo en creatividad. Desarrollan o buscan desarrollar creatividad al máximo. La otra metodología son las Canvas, este se llama lienzo Canvas, que en estos, ¿cuántos? 3, 6, 8, 10 lienzos se plasma todo lo que yo necesito conocer para arrancar con un emprendimiento de base tecnológica, ¿sí? O también las nuevas metodologías de trabajo como las Lean Startup, ¿de acuerdo? Podemos hacer luego, si les parece, algún rato un taller sobre estas. Rodrigo no tendría ningún problema. Pero también tenemos herramientas, es una de estas, los pitch, los famosos pitch, que el concepto es, tienes 2 minutos en el ascensor con un inversionista. Hasta que llegue al piso de él, tienes que haberle hablado de tu idea y haber cerrado el trato. Eso lo haces planificadamente, ¿sí? Este es un ejemplo de un pitch. Hola, ¿qué tal? Como sabemos, los productos orgánicos mejoran la calidad de vida y reducen el riesgo de contraer enfermedades. Ya acabamos. En la actualidad existen productores orgánicos, pero no existe una articulación entre la producción para realizar su compra. Y necesitamos entrenar. En estos temas es necesario entrenamiento. Un entrenamiento es el banco de ideas, que todavía sigue Senacid con una convocatoria abierta. Tenemos la Semana del Emprendimiento, tenemos la oportunidad en el IMAES que algunos estudiantes, ustedes expongan ideas. Sí, tenemos en esta semana del 24 al 5 de septiembre la Feria de Ciencia, Tecnología y Emprendimiento de la ESPE, entrenamiento, ¿no? Que le veamos como entrenamiento. El seminario AgroTics que vamos a desarrollar en Santo Domingo, oportunidades, y hemos tenido éxitos, ¿de acuerdo?, en concursos internacionales. Participar. ¡Wow! ¿Cómo nos fue? Me falta tiempo, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias, compañeros. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, Héctor, yo te quiero agradecer por tu participación y predisposición al evento. Realmente yo creo que se llenaron las expectativas, una excelente exposición sobre los temas que necesitábamos. Qué bueno, Rodrigo, como ves, este es un poquito el abrebocas, hay un poco de temas adicionales que si desean podemos seguirles trabajando en algún otro momento, Rodrigo. Muchas gracias.
Y gracias a los compañeros también. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Washington, buenas tardes. Una pregunta. Tú un rato mencionabas que se tiene que trabajar en las universidades y justamente que estamos en el rediseño. Las carreras de nuestra universidad, en nuestro caso, ¿no? ¿Consideraron eso para el reajuste de tener ya un componente de emprendimiento dentro de su malla? ¿Emprendimiento e innovación? Bueno, sí nos están pidiendo, está el componente fuerte de 240 horas, pero ya al final, está ya en la unidad titulante, que es en el 8º nivel. Siempre hemos tenido dentro de la cátedra de las mallas, y tenemos la materia de emprendimiento, que está en 7º nivel. O sea, tenemos esos dos elementos como fuerza para este tema, pero la cultura de emprendimiento, las ferias, etcétera, que se están generando, es parte también, como ven, de la ley que nos está, de alguna manera, ya ahora obligando. Entonces, yo creo que no es todo, o no es ya con eso decir que estamos bien en esta parte, pero sí hemos dado caminos, sí hemos avanzado en este tema. Se crea ya por ejemplo, la unidad de emprendimiento de la ESPE se reactivó este año, donde está el compañero Edwin, él ha tomado este año, en enero, febrero se hizo cargo, y esa unidad estaba suelta, no había la unidad de emprendimiento, antes sí estuvo Giovanni Herrera, pero ya, por ejemplo, las coordinaciones de emprendimiento que ahora se han creado, donde están los compañeros que están presentes, también es parte de esta política. Las ferias, lo que nos falta es crear las incubadoras de base tecnológica que el año anterior sí se aprobó, pero con este tema de la crisis económica, esos recursos yo creo que debe ser difícil, pero hay que insistir, hay que hacer el seguimiento. Luego hay que fomentar los trabajos de titulación, por eso la intención es que todos los estudiantes a partir de quinto, sexto, que ya pueden generar componente de innovación, participen en la materia, ya no hay materias integradoras, pero que participen en alguna de las materias fuertes en los concursos que nos lleguen de emprendimiento. Ese es entrenamiento. De tal manera que al último nivel tienen dos alternativas los estudiantes, o salir a buscar trabajo en el sector público o privado, que como ustedes ven está complicado, o que hayan generado emprendimientos de base tecnológica, que hayan generado ya sus empresas. Y el acompañamiento de la universidad sería en las incubadoras, ¿cuál es el objeto de las incubadoras? Tener también un espacio de lo que se llama el coworking, porque al inicio no tendrían recursos para arrendar o servicios básicos, pero si están en una infraestructura que les auspicie esos temas, les ayudaría. Y tenemos que registrar la incubadora de base tecnológica porque cuando hay estas convocatorias como el Banco de Ideas, se concursa por capital semilla. Y ese capital semilla no es reembolsable y parte de ese capital semilla se le paga a la incubadora, unos $700 creo que estaba anteriormente. Entonces, si tú en la ESPE tenemos 10 proyectos preincubados y logramos que se acrediten, porque estas incubadoras tienen que estar acreditadas por la CENACYT, porque tienen un poco de estándares. Pero si se logran acreditar, tenemos un potencial grande en nuestros estudiantes y profesores, porque no solamente es profesores para que incuben, también pueden incubar profesores, no solo estudiantes. Es que, como ustedes veían, para que salga una innovación necesitas investigación, necesitas ingeniería. Entonces, sí, por ahí hay estudiantes que pueden ser buenísimos, que de pronto solos, pero es la excepción, ¿no? Pero en la regla necesitas el apadrinamiento de tus tutores. Y esas empresas se incuban y luego, cuando ya tienen ya un buen elemento de sostenibilidad, salen. Entonces yo creo que sí están esos elementos, Guacho, hay que impulsar
Pues hay algunas cosas que están planificadas. Ustedes ven la importancia entonces de la feria de emprendimiento que se están planificando. Quinto, sexto, séptimo, bueno, ahora que vamos a ir solo hasta octavo serían, sí, desde quinto, sexto, séptimo, octavo. Y fundamentalmente en exactas, ustedes ven que sin la base es difícil ir a la ingeniería y difícilmente ir a la innovación, ¿de acuerdo? Entonces, también los profesores de ustedes tienen bastante potencial en generar esas ideas, en generar todas esas propuestas, ¿no? Entonces, sí hemos avanzado, yo creo que por ahí estamos. Hay que aprovechar el enlace, lo que sí ha faltado es el enlace sector privado. En esa parte nos falta. Claro, muchas gracias, Héctor, por la capacitación. Con gusto, bueno, a las órdenes siempre. No sé, compañeras, Nair, ¿alguien? ¿Alguna pregunta, algo? A ver, de mi parte, estimado Héctor, una pregunta. Claro. Con respecto a la ley orgánica de emprendimiento e innovación, ¿de pronto el gobierno será que ha asignado algún presupuesto para ello o no necesariamente? Bueno, en este momento hay incentivos, ¿no? Hay incentivos, por ejemplo, laborales, incentivos tributarios, por ese lado se ha ido. Y obviamente, como es una ley orgánica, crea algunas instancias, comités. Y lo que se aprobó en esta semana es el reglamento, donde ya están definidas las funciones de los comités y la operatividad de estos incentivos. Entonces, de pronto, un emprendedor tiene para contratar gente, obviamente es uno de los elementos que se le puede complicar, pero tienen un tipo de contratos especiales. Incluso el seguro social paga la mitad del Estado y la mitad del emprendedor. Me parece que así quedó ya los incentivos. Y sí habla de los capitales semilla, también habla de crear fondos de riesgo y capital semilla, ¿no? Algo que se necesita para esta innovación es capital de riesgo o capital ángel o capital semilla. Un capital ángel, claro, ustedes cuando vemos películas americanas vemos que las universidades hacen un cabildeo fuerte entre los empresarios egresados, etcétera, y hacen jornadas de recaudación de fondos. Y esas jornadas de recaudación de fondos son para estos capitales de riesgo. De acuerdo, acá se está buscando impulsar la creación de estos fondos de capital de riesgo. Capital ángel, obviamente por ahí puede haber un filántropo que le agradó por eso los pitch, ¿no? La idea de tener y entrenarnos para todos. Porque yo esto nuevamente no es solamente creo para estudiantes, sino también para docentes, para todos. Entrenarnos en ese tema para conseguir financiamientos. Y los créditos que están ahorita en la CAF, pero claro, son medios complicados, pero se puede. Pero como capital de riesgo no lo he visto todavía. Banco de Ideas sí daba capital de riesgo, o daba fondos semilla. Pero ahora con esta crisis no he escuchado convocatorias con fondos. Eso, mi estimado Inge Henry. Muchas gracias. Gracias por la información. Muy bien. No sé, ¿alguna? Yo tengo una pregunta no tan técnica. Base a lo que usted ha expuesto, ¿no? A veces lo que da a pensar toda esta, diría yo, metodología para desarrollar emprendimiento, innovación, se habla de la universidad como un ente fundamental, ¿no es cierto?, en generar proyectos de innovación con la empresa, ¿no es cierto? Y la empresa posibilitar tal vez esos emprendimientos para el desarrollo a nivel de país, ¿no es cierto?
Mi pregunta es un poco ingenua. ¿El emprendedor se hace o nace? Porque yo veo que hay mucha gente que a veces ni siquiera ha terminado el colegio o a máximo es bachiller, sin embargo ha logrado tener emprendimientos muy exitosos, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, disculpando un poco la ingenuidad. No, más bien, gracias la pregunta, Freddy. La palabra emprendimiento está muy asociada a la palabra empresario, ¿sí? Por eso Rodrigo Varela hace ya un rato se desmarca un poco del término emprendimiento, emprendedor, pero obviamente sigue teniendo vigencia, porque el emprendimiento, en este caso, al estar asociado al empresario, el empresario lo que hace es buscar y generar ganancias a partir de su idea, ¿de acuerdo? Entonces, un emprendedor puede ser, como bien lo dice usted, que ha habido casos que no han tenido formación, pero que han tenido una cultura y una parte del espíritu emprendedor que se llama, que es esa habilidad y la proactividad en hacer negocio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si bien hay empresarios que no terminaron la universidad, el mismo Bill Gates, el mismo fundador de Facebook, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Bueno, no necesitaron terminar, pero sí tuvieron un fuerte componente de ingeniería para sus emprendimientos en su momento. Y hay otros emprendimientos que es comercialización, que posiblemente no necesitan terminar la universidad, pero en el componente comercialización. Pero si vamos al componente innovación, sí necesitan una formación técnica para ver qué tecnología o qué elemento puede modificar o mejorar de un producto industrial. Entonces, emprendedores de base tecnológica que no hayan cursado la universidad, hay poquísimos, casi no hay. Innovadores de base tecnológica. Y ahora, con la pregunta, si es que nace o se hace, yo pienso que se hace y también se nace, ¿no? También, yo creo como en el deporte. Nosotros podemos tener en el Ecuador varios Messi. Pueden estar en Esmeraldas, pueden estar en Guayaquil, en Quito, pero no tienen el ambiente apropiado para desarrollar su talento. O sea, no tienen una cancha adecuada para ejercitarse, no tienen la alimentación adecuada. Entonces, con el tiempo, esos Messi se pierden nada más. Pero ¿dónde se desarrolló todo el potencial de Messi? Cuando fue a un ambiente, a un espacio donde le dieron todas las herramientas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se pudo decir que nació, ¿no es cierto? Nació con esa habilidad, pero luego se truncó porque no tuvo el espacio donde desarrollar. Entonces, ¿qué se busca ahora? Dar los espacios para que, si hay varios meses en el tema de emprendimiento, puedan desarrollar sus ideas, puedan desarrollar. Por eso decimos el entrenamiento. Que vayan al concurso, que les den cero, que les pongan palo, que no les haya ido bien, y a ese aprendizaje. Entonces, en el segundo o tercer intento, el emprendedor también hay un término que está asociado al emprendimiento, que es el fracaso. El emprendedor no tiene miedo al fracaso. Y si uno estudia la bibliografía de varios emprendedores exitosos, también han tenido N cantidad de fracasos, hasta que la atinaron. Entonces, el otro elemento del emprendedor es la persistencia. Hay que ser persistentes. No porque ya te fue mal en esta, ya no sirvo para esto. Hay que seguir. Entonces, en parte se nace, pero la universidad sí puede, a partir de estos elementos, y más que nada, abrir creatividad, ¿no? Hay corrientes de educación disruptiva que hablan que la universidad, o en general la educación formal actual, mata la creatividad. Cuando lo que se necesita es tener una formación que incentive la creatividad. Incentive la creatividad y a través de la creatividad las ideas, la innovación, y ahí va un círculo virtuoso. Entonces sí puede crearse innovadores, emprendedores.
dándoles los espacios, dándoles los elementos. Por eso, como que es prioridad también la incubadora de base tecnológica. Muy bien. No sé, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, Rodrigo. Es como con los estudiantes, ¿no? Ahora ustedes se dan cuenta por qué los estudiantes se quedan calladitos cuando ustedes les preguntan. Es que no tienen preguntas, ya están, está todo claro. Muy bien, agradeciéndoles nuevamente. No sé, Guacho o Rodrigo, si alguien de ustedes va a cerrar con algunas palabras. Parece que Rodrigo ha salido de la reunión. A veces No, agradecer entonces por este tiempo que nos has dado, por aclararnos muchas cosas y conocer de primera mano con tus experiencias de emprendimiento e innovación, que en lo personal no conocía algunas cosas que has manifestado, y entonces también agradeciéndote a nombre de todos los docentes que están aquí en esta reunión, y puede haber otra oportunidad para seguir hablando de estos temas. Bueno, tomémonos la foto. A ver, prendan las cámaras para tomarnos la foto. Si no, no nos hemos visto con Gis, no nos hemos visto, bueno, con Sandrita sí nos hemos visto a ratos. Pero con Gisela no nos hemos visto tiempos. Nair, ¿por qué no prendes tu cámara? Ah, Aquí está. Gis. No está. Nosotros, me tocó a mí afeitarme hoy día. Era que me vean cómo estaba en la mañana. Dije, no, pues no puede ser. Lo siento, Sandrita, que estaba, pero cabezoncísimo. Bueno, nuevamente agradeciéndoles a ustedes. Este tema es bonito, como les digo, yo lo hemos estudiado, lo hemos analizado, hemos creado algunas cositas por ahí. Entonces sí, es un tema que me apasiona, es un tema que con gusto, si continuamos algún otro momento, alguna otra conversación, con gusto, Guacho. Y agradeciéndoles nuevamente el haberme invitado, y como decía Freddy, hay un poco de temas que vienen, y sí, pues trabajemos por estos jóvenes. Yo creo que nuestro objetivo son estos jóvenes que estamos formando, que tengan, a mí me preocupa si se reduce a 8 semestres, de aquí a un año ya tengo mis primeros ingenieros, ¿y dónde van a ir? O sea, en la matriz yo me jacto de decir que ingeniería en sistemas, el 99% de los estudiantes de los últimos niveles, el 98, 99% ya están ubicados en los últimos niveles. Y eso, yo di clases en la matriz por 13 años en los últimos niveles. Entonces ya en los últimos, bueno, teníamos varias ventajas, ¿no? Que eran clases al final, de 4 a 9 de la noche. Pero ya el 99% estaban vinculados en el sector privado o público. Claro. Y ahora mantienen más o menos esas tasas en la matriz. O sea, muchos a los últimos niveles están. Pero en nuestro caso, si no les damos estas herramientas de emprendimiento, de innovación, esta cultura para que creen sus empresas, van a salir preparados para ir al sector público o privado. Pero ahí sí no hay la demanda. Claro, porque de aquí a un año ya tienes ya tus primeros graduados, más o menos, ¿no? Más o menos de aquí a un año ya tengo los primeros graduados. Y ahí sí sería, claro, esa en realidad es mi preocupación más que el doctorado y esas cosas. Porque el doctorado puedo terminar después. Pero si no les dejamos las bases, hacer el enlace, por ejemplo, con el MAL, con la empresa tal de Santo Domingo, con haciendo este AgroTix, lo que sea, para hacer bulla, por lo menos, y decir, aquí estamos. Va a ser difícil después. Pero, claro. Sí. Y además, como es una carrera nueva, tiene que posicionarse primerito en la región. Y la internacionalización. O sea, es a veces ese chip de no solamente pensar en Santo Domingo, sino pensar a nivel nacional y, ¿por qué no, a nivel regional?
los viajes, y ya se rompió la posibilidad de pasantías, ponte. Que sí queríamos hacer que chicos vayan a otras universidades de Latinoamérica, por lo menos, que vean. Pero ahora con esto, difícil. Bueno, es otro escenario, ¿no? Es otro escenario. Para hacer... Claro. En todo caso, todas las universidades, todo el mundo está pasando por esta situación. Entonces todos van a tener la misma inconvenientes. Hay que generarles, hay que ayudarles. Eso es, guacho. Por eso un poco. Okay, ya. Entonces, agradeciéndoles nuevamente, compañeros. También gracias a ti. Cuídate. Saludos. De igual manera. Fernando, gracias. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, que les vaya bien a todos. Gracias. De igual manera, hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao, chao.